Hola, espero que te encuentres tan feliz como yo de encontrarnos nuevamente para hablar sobre matemáticas. En lecciones anteriores hemos trabajado con expresiones decimales y con fracciones decimales. Vamos a mostrar algunas láminas que contienen algunos elementos que son importantes para que recuerdes y podamos trabajar en la lección de hoy. Fracción decimal es aquella cuyo denominador es 10, 100, 1000, o sea, la unidad seguida de ceros. Fracción decimal es aquella cuyo denominador es 10 o un múltiplo de 10, como también podemos expresarlo. Te recuerdo que estas notas no es necesario que las tomes, puesto que ya las tienes de lecciones anteriores. Es solo un recordatorio para que puedas trabajar en la lección de hoy. Fracción decimal es aquella cuyo denominador es 10 o un múltiplo de 10. También en lecciones anteriores has trabajado la notación decimal, la fracción decimal, cómo trabajar o llevar de una fracción decimal a notación decimal. Bueno, pues se escribe el número que aparece en el numerador de la expresión y se ubica la coma decimal teniendo en cuenta que haya tantos lugares decimales como ceros tenga el denominador. Esta nota también la tienes en tu cuaderno. Por lo tanto, no es necesario que la copies. Para escribir una fracción dada en notación decimal a fracción decimal, escribimos en el numerador los números que aparecen en la expresión y colocamos en el denominador la unidad seguida de tantos ceros como lugares decimales haya después de la coma. Repito, para llevar de notación decimal a fracción decimal, escribimos en el numerador los números que aparecen en la expresión y colocamos en el denominador la unidad seguida de tantos ceros como lugares decimales haya después de la coma. También aprendiste cómo comparar expresiones decimales. Y te recuerdo que es mayor aquella que tenga mayor la primera cifra, comenzando a comparar de izquierda a derecha. Quizás la primera cifra pueda ser un entero. Si es así, lo primero que debes comparar es el entero. Si los enteros son iguales, entonces iremos a la parte decimal y ocurre exactamente lo mismo. Podemos ver algunos ejemplos en la lámina. El primero, 2,74 es mayor que 1,74. ¿Por qué? Observa, 2 es mayor que 1. Comparamos los enteros. Bastará con comparar los enteros en este caso. El siguiente ejemplo, 2,75 es mayor que 2,65. ¿Por qué? Los enteros son iguales. ¿A dónde vamos? A la primera cifra después de la coma, de izquierda a derecha siempre. 7 es mayor que 6, por lo tanto, 2,75 es mayor que 2,65. El último ejemplo que te voy a mostrar es 2,73 menor que 2,76. ¿Qué ocurrió? Los enteros son iguales
la primera cifra después de la coma son iguales. Tendremos que ir entonces a la segunda, al lugar de la centésima. Como 3 es menor que 6, 2,73 es menor que 2,76. También esta nota la debes tener en tu cuaderno. La profesora que explicó esta lección te dio una nota incluso mucho más amplia que la que aquí tenemos. Con este recordatorio y también reconociendo el hecho de que hemos trabajado con rayo numérico y otros elementos relacionados con fracción propia, fracción impropia, recordemos que una fracción propia es aquella cuyo numerador es menor que el denominador. La impropia, la que tiene el numerador mayor que el denominador. Un número mixto está compuesto por enteros y fracciones. Por ejemplo, 3, un sexto, 4, un quinto. Bueno, con estos elementos que hemos recordado, estás en condiciones de conocer que en la lección de hoy vamos a trabajar ejercicios sobre fracciones y expresiones decimales. Lección 35. Ejercicios sobre fracciones y expresiones decimales. Bueno, después que conoces que hoy vas a realizar ejercicios sobre fracciones y expresiones decimales, te propongo hacer el primero de nuestra lección. Completa la tabla siguiente. Bueno, tienes en pantalla la tabla que te anunciábamos. Observa que en la tabla tienes 3 columnas: fracción decimal, notación decimal y lectura. ¿Qué pretendemos que hagas? Pues completar en la cuadrícula qué fracción decimal posee esa notación decimal que aparece al lado. Y por supuesto, escribas cómo se lee. Igualmente en el segundo caso. En el tercer caso, debes escribir la fracción decimal y la notación decimal dada la lectura del número. Y en el último, te dan la fracción decimal y debes colocar la notación decimal y su lectura. Sé que no vas a tener dificultades.
antes de comprobar las respuestas para las cuadrículas de nuestra tabla, quisiera recordarte que para la lectura de las mismas debes tener en cuenta la cantidad de lugares decimales. Por ejemplo, recordemos, el primer lugar es el de las décimas, el segundo el de las centésimas y el tercero el de las milésimas. Te recuerdo además que debes relacionarlo con 10 décimas, 100 centésimas, 1000 milésimas. Ahora te propongo comprobar si de verdad has aprendido el contenido. Observa que en la tabla propuesta tienes fracción decimal, notación decimal y lectura. ¿Qué te sugiere? El dato que te estamos dando está escrito en notación decimal 0,7. Tú debes escribirlo como fracción decimal y debes también escribir su lectura, cómo se lee. Lo mismo ocurre en la notación decimal para 0,03. En cuanto a 9 milésimas, observa que debes escribir la notación decimal y la fracción decimal. Y en el caso del último, 18 sobre 100, debes escribirlo en notación decimal y escribir cómo se lee. Veremos entonces la respuesta. En el primer caso, 0,7 no es más que 7 sobre 10. Y su lectura, evidentemente, 7 décimas. 7 décimas. En el segundo caso, 3 sobre 100. Observa que hay dos lugares decimales, por lo tanto se refiere a las centésimas, que no es más que su lectura, 3 centésimas. En el tercer caso, debes escribir 9 milésimas en fracción decimal, 9 sobre 1000. Y en notación decimal será 0,009, o lo que es lo mismo, 9 milésimas. 18 sobre 100, ¿cómo lo escribes en notación decimal? Bueno, pues 0,18. ¿Y cómo se lee? 18 centésimas. No te equivocaste, ¿verdad? Seguramente no. Te propongo un segundo ejercicio para ver si es cierto que no tienes dificultades. Escribe como fracción decimal o expresión decimal según corresponda. Como ves, en este caso, algunos de los números te los dan en fracción decimal. ¿Qué debes hacer? Escribir en notación decimal. Y aquel que te dieron en notación decimal lo debes escribir como fracción decimal.
entonces a comprobar la respuesta. Parte A, 27 sobre 1000. ¿Cómo escribimos 27 sobre 1000 como expresión decimal? Debes tener en cuenta que 1000 tiene 3 ceros. Por lo tanto, después de la coma deben quedar 3 lugares decimales. Como 27 no tiene 3 lugares, debemos intercalar un 0 después de la coma, 0,027, o lo que es lo mismo, 27 milésimas. Parte B. En la parte B tienes 35,2 décimas, 35 enteros y 2 décimas. ¿Cuántos lugares decimales después de la coma? Un lugar. Por lo tanto, la unidad seguida de ceros que aparecerá en el denominador es exactamente 10. Y en el numerador, 352. En la parte C, 2,3, 2 enteros y 3 décimas. Por lo tanto, en el numerador aparecerá 23 y un solo lugar decimal, un solo cero en el denominador. 41 sobre 100, 41 centésimas. Tenemos, observen que 41 son 2 números, 2 lugares después de la coma. No ha sido necesario intercalar ceros entre la coma y los números que aparecen en el numerador. Comprueba tus respuestas. ¿Tuviste problemas? Seguramente no, pero si aún persiste alguna duda, te sugiero que converses con tu facilitador. Él te podrá ayudar. Te propongo a continuación un tercer ejercicio que te gustará mucho. Ordena las fracciones de mayor a menor. Ordena las fracciones de mayor a menor. Tenemos que comenzar entonces buscando el mayor de los números que nos dan a continuación. Pero, ¿qué me piden? Escribiendo en el círculo tu respuesta. Ordena las fracciones de mayor a menor escribiendo en el círculo tu respuesta. Cada círculo va a corresponder a uno de los números que te proponemos. 0,08, 0,125, 0,12, 0,5 y 0,55. Seguramente encontrarás al mayor muy rápido y después a los que le seguirán.
Los números que te hemos dado para ordenar son fracciones escritas como expresiones decimales y debes tratar de ordenarlas, recordemos, buscando de izquierda a derecha donde encontramos el primer número que sea mayor. Te propongo ver la respuesta que obtuviste. El primer número que podrás encontrar, porque será el mayor entre los que te hemos dado, será 0,55. ¿Por qué? Observa, vamos a comparar. El primero de todos los números que hemos obtenido es 0, que serán los enteros. No hemos tenido necesidad de comparar los enteros de una manera muy particular. ¿Por qué? Porque todos son ceros. Por lo tanto, todos son iguales. Busquemos entonces el primer lugar después de la coma. 0,08, un 0. 0,125, este es mayor que el anterior. 0,12, observa que es también mayor que 0,8. 0,5 es mayor que todos los anteriores. ¿Por qué? Porque el primer lugar después de la coma, la décima o las décimas, es 5. Y en el caso de 0,55, observa, existe una igualdad en el primer lugar después de la coma para 0,5 y 0,55. ¿A dónde tendremos que ir ahora a averiguar cuál de ellos dos es el mayor? Tendríamos entonces que buscar el lugar de las centésimas. Bien, observemos, el lugar de las centésimas para 0,5 es 0, porque no tenemos ningún número escrito en ese lugar. Por lo tanto, si en el lugar de las centésimas para 0,55 es 5, 5 es mayor que 0. Por tanto, 0,55 es el mayor de todos los números que te han dado para analizar. ¿Cuál le sigue? Bueno, por la explicación que hemos dado, evidentemente solo te queda pensar que 0,5 le seguirá en el orden a 0,55. Y ahora busquemos entre 0,08, 0,125 y 0,12, observarás que el mayor está entre 0,125 y 0,12, que el número entero es igual, que las décimas son iguales, que las centésimas son iguales. ¿A dónde tenemos que ir? A la milésima. 5 es mayor que 0, siguiendo la misma idea de la explicación anterior, porque después de 0,12 tendríamos 0 porque no hay otro número. Por lo tanto, 0,125 es mayor que 0,12 y 0,08. Nos queda comparar 0,08 y 0,12. Evidentemente, en 0,12 las décimas son mayores que en 0,08 y el más pequeño 0,08. ¿Resolviste el ejercicio? Seguramente sí. Te propongo que en tus cuadernos y en los horarios que utilices para estudiar,
todos estos números los escribas como fracción decimal y también entonces hagas la comparación utilizando los contenidos que estudiamos en la lección anterior. Repito, debes entonces, como estudio independiente, escribir estos números como fracción decimal y realizar nuevamente la comparación, pero expresados en fracción decimal. Seguramente, por supuesto, te has dado cuenta que vas a obtener el mismo resultado, pero solamente queremos que lo hagas para que compruebes que la comparación para las fracciones decimales y las expresiones decimales, evidentemente, escritas en cualquier notación, obtendremos el mismo orden si tuviéramos un ejercicio de este tipo. Te recuerdo que para comparar fracciones debes utilizar los productos cruzados estudiados en lecciones anteriores. Te propongo ahora que representemos en un rayo numérico algunos también números fraccionarios. Representa en un rayo numérico parte A 2,2, parte B 3/10. Bueno, representa en un rayo numérico 2,2 y 3/10. Son dos fracciones escritas en notaciones diferentes. La parte A en notación decimal, la parte B como fracción decimal. Pero en ocasiones te hemos propuesto que utilices dos rayos numéricos diferentes. No es imprescindible totalmente, pero te lo sugiero porque es más cómodo a la hora de dividir las fracciones en las partes indicadas. Comprobemos la respuesta de la parte A. Primeramente, tendrás que elaborar
un rayo numérico. Recordemos, partiendo de 0, las unidades 1, 2, 3 estarán a iguales distancias, donde podemos ubicar los números naturales. Y ahora pensar, la fracción con que cuento para colocar en el rayo numérico está escrita en notación decimal y tiene una primera parte que es el entero, 2. Por lo tanto, tendré 2 unidades completas. ¿Más quién? Bueno, pues además tendré que buscar 0,2 de la siguiente unidad, 2 enteros y 0,2 de la siguiente unidad. La siguiente unidad es la que se encuentra entre el 2 y el 3. ¿Qué tendremos que hacer? Como está en notación decimal, tendremos que dividir la unidad en 10 partes. 10 partes iguales. Y de ellas, ¿cuántas debo tomar? Solo 2. 0,2. Por lo tanto, 2,2 se encuentra donde indica la flecha. Parte B. Igualmente comenzarás escribiendo el rayo numérico en tu cuaderno, elaborándolo con tus instrumentos de trabajar en la lección. Ubicaremos el 0, el 1, el 2. Observa que no siempre tengo que escribir la misma cantidad de números naturales porque depende de dónde estará ubicado el número que me ofrecen para trabajar. En este caso, 3/10. Fracción propia, numerador menor que el denominador. Por lo tanto, se encontrará situado en la primera unidad, entre 0 y 1. ¿Qué es lo primero que tenemos que hacer? Pues dividir la unidad en 10 partes iguales. 10 partes iguales. Y de ellas, ¿cuántas tomaremos? Las que indica el numerador. 3 partes. Donde se encuentra la flecha estará ubicado el número 3 décimos. Quiero que observes que el denominador es 10, dividimos la unidad en 10 partes. El numerador es 3, tomamos 3 partes. Espero que tus respuestas hayan sido acertadas. Después de comprobar estas respuestas, te propongo un último ejercicio para nuestra lección. Encuentra las parejas. 26 décimas, 0,4, 9,1 y 4, 0,004. 26 décimas, 0,4, 9,1 y 0,004. Debes buscar la pareja de cada uno de estos números en la columna que se encuentra al lado, donde aparece 4 milésimas, 26/10,
91 décimas. Seguramente podrás enlazar cada uno con su pareja. Estoy segura que el ejercicio te ha resultado muy fácil. Comprobemos cuáles son las respuestas que has podido dar. Evidentemente, 26 décimas debes enlazarla con 26 sobre 10. En el caso de 9,1 serán 91 décimas. Y debes decidir entre 0,4 o 0,004 para 4 milésimas. Te recuerdo, milésimas, 1000, 3 lugares después de la coma. Por lo tanto, ya tienes la respuesta. Y 0,4 no tiene parejas en este ejercicio. ¿Te gustaron los ejercicios? Estoy segura que sí. En próximas lecciones podremos hacer muchos más. Quisiera solamente recordar al final de nuestra lección que hemos trabajado con expresiones decimales y con fracciones decimales, que debes recordar que existe una gran relación entre ellas y podemos escribir en una u otra notación un número dado. Te recuerdo que el primer lugar después de la coma es la décima, después centésima y luego milésima. Bueno, pienso que en este momento estás en condiciones de resolver los ejercicios que aparecen en tu cuaderno impreso y no nos queda más que despedirnos hasta el próximo encuentro.